Muy bien, buenos días a todos. El día de hoy les vengo a hablar sobre la importancia en la composta en la prevención de incendios forestales y las diferentes tipos de métodos que implican para realizar el proceso de compostaje. No, es que es hacia abajo, porque es PDF. Ok, va, sorry. Mi nombre es Osvaldo López, yo soy el director de Materia Verde AC, una asociación civil que se enfoca en lo que es la agricultura urbana y las diferentes técnicas de reducción de residuos. Yo soy ingeniero químico, egresado de UABC y tengo ya más de 10 años de experiencia realizando composta. Vamos a ver una pequeña introducción rápida sobre qué es la composta, cuáles son los recursos y herramientas necesarios y los pasos a seguir para evitar y conocer la diferencia entre la incineración y el compostaje. Y también pues ver los beneficios del compostaje, directos hacia el medio ambiente y hacia la prevención de incendios. Nos dice que la composta es un abono orgánico que se forma a partir de la degradación, a partir de los microbios, de los restos de comida, restos de hojas o materia vegetal. Ahorita nos hablaban mucho de lo que es el combustible y de que los árboles y las hojas y todo esto, pero la realidad es que también la comida puede ser combustible. Todo lo que sea a base de carbón, todo lo que haya tenido vida es a base de carbón, entonces eso es combustible. Lo que evita el proceso de incineración es la cantidad de agua que hay en el alimento o en la materia vegetal. Pensaríamos que cuando una hoja está fresca, la vemos verde y vibrante, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y se cae, pasa de un tono verde a un tono amarillo y luego un tono café, seco, ya sin agua. Entonces, esa pérdida de agua es lo que hace el cambio de color principalmente. Y conforme va perdiendo el agua, se vuelve más combustible. Esto por los enlaces químicos que hay entre el carbón y carbón, así como la carnita asada, ¿no? Es muy fácil de visualizarlo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos haciendo carne asada, llega un momento de que el carbón es pura brasa, está al rojo vivo, no sale humo, pero podemos sentir la radiación y el calor que emite ese carbón. Es importante mencionar que no lo estamos viendo, pero sí está saliendo un humo. Es el monóxido de carbono que les mencionaban hace rato, el CO2, ese famoso CO2, el que emite el carro, el escape del carro o los diferentes métodos de combustión que existen. En este caso no vemos el humo que sale del carbón de la carne asada, pero sí vemos en las primeras etapas cuando estamos empezando a quemar ese carbón que sale un poquito de humo blanco. Ese humo blanco es básicamente agua y algo más. ¿Qué algo más? Pues puede ser dióxido de carbono, monóxido de carbono o otros compuestos que se pegan al agua y nos permiten verlos. Si solamente fuera pura agua, se vería así como una nube, totalmente blanco. Pero como tiene contenido de carbono, se empieza a ver grisáceo hasta un tono negro completamente. Que ahí es donde decimos que el incendio está completamente activo, cuando el humo está negro. Una vez que pasa a ese tono de humo blanco, humo grisáceo, quiere decir que, o una de dos, o está iniciando el fuego o ya se está apagando. Ya se consumió el carbón y en este caso el combustible, y podemos pasar a la etapa ya de cenizas. Algo importante de mencionarles es que nos dice que ¿qué es el abono? El abono es lo que necesitan las plantas y ciertos seres vivos para poder reproducir sus células, o sea, para poder seguir desarrollándose. Así como yo necesito desayunar, comer y tomar agua, así las plantas necesitan agua, luz y nutrientes del suelo. Estos nutrientes del suelo se dan a partir de procesos naturales, como nos decían el fuego, también procesos como la composta o procesos como el simple hecho de caminar por encima de las áreas naturales. Conforme yo voy pisando ramas y hojas y se van rompiendo, vamos quedándonos con un polvito bien fino, que ese polvito es lo que conocemos o le llamamos como suelo. No es lo mismo la composta que el suelo. No es lo mismo la arena, la tierra, las piedras que la composta. La composta son esos compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio que necesitan las plantas y los seres biológicos para poder seguir su etapa de nacer, crecer, reproducirse y morir.
así como lo seguimos pues todos en la biología, todos en la vida. Cuando le empezamos a llamar composta, es que tiene un proceso exacto de degradación, controlado. Cuando la degradación ocurre de manera natural, así aquí en el parque, en el bosque o en el desierto, no se le puede llamar compostaje, se le llama degradación, ¿va? O en algunos casos le llaman podredumbre, que eso es cuando hay mal olor, ¿no? Ahorita hablamos de eso del olor. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es muy importante de mencionar, porque así como nosotros vemos una rama de un árbol de 2 o 3 metros, en su partecita más pequeña, si pudiera ver un zoom muy 10, 20, 30 veces más grande que lo de mi ojo, pudiera ver que ese árbol está hecho de lo mismo, de los mismos materiales que la harina del pan, la harina de, no sé, del trigo, de las que vemos y nosotros consumimos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo puede ser que las termitas se alimenten de madera? Pues es porque la madera no es más que azúcar en cantidades muy, muy grandes que mi cuerpo no puede degradar. Es como el simple hecho de una vaca que va y come pasto, y el pasto es suficiente para que produzca un animal de toneladas y produzca leche y produzca grasas y todo eso. Todas esas biomoléculas las producen del pasto. Entonces, si nos vamos a eso, ¿por qué no la puedo digerir yo el pasto? Pues por una evolución biológica que evita, o sea, me va a sentir mal, por así decirlo. Pero si se prepara químicamente, sí se puede descomponer, así como la composta. Lo que alguna vez fue una hoja pasa a ser suelo y luego pasa a ser alimento para las plantas, y eso se vuelve alimento para mí, ahora sí, ¿verdad? Como un fruto, una semilla, una raíz. Eso no es instantáneo. Desafortunadamente puede tardar entre 2, 4 o hasta 8 semanas, dependiendo del tipo de alimento o tipo de materia orgánica que quiera compostar. Como estamos hablando de incendios forestales, pues vamos a hablar un poquito más de hojas, ramas y lo que sobra de las podas, ¿no? Y pues aquí también vemos a los encargados de producir esos microorganismos. Muchas veces decimos, si mi maceta o mi tierra tiene lombrices, pues guácala, ¿no? O qué feo, o no los quiero ahí. Pero no, tenemos que entender que la composta o la producción de abono para los medios naturales es el ciclo de la vida. Lo que a mí no me sirve, le sirve a otro ser vivo. Y ese ser vivo lo va rompiendo. Y lo va rompiendo hasta que tenemos esos elementos químicos, como lo llegamos a ver alguna vez en las clases de química, la tabla periódica, el carbono, hidrógeno y todo eso. De eso está hecha el suelo, la tierra, el polvo que vemos aquí afuera, está hecho de eso, de los restos de comida que han pasado décadas, días o inclusive siglos ahí, pausados, congelados en el tiempo, hasta que llegue una planta y los absorba y capture ese abono. Como ahorita nos mencionaba la ingeniera forestal, que si no hay un incendio, el carbón que se encuentra capturado en la rama, ahí se va a quedar por los siglos de los siglos, hasta que no llegue algo y transforme y libere esa energía. Bueno, cuando yo hago composta, estoy liberando la energía de los restos de alimento. Si yo agarrara un pedazo de plátano y lo pongo ahí, lo tiro y lo dejo al sol, se va a secar. Se va a secar por completo hasta el punto de que va a estar como un fósil, así seco, como una piedra. Y ahí se va a quedar por los siglos de los siglos hasta que no lleguen las lluvias y vuelvan a rehidratar esa cáscara. Y ahora sí, el moho del aire, los insectos, las moscas y todos esos insectos que a veces son desagradables, pues llegan y hacen su trabajo y rompen la materia orgánica hasta que no queda más que ese polvito que ya las plantas pueden aprovechar y absorber. Las lombrices no son las únicas, hay muchos insectos y microorganismos que nos ayudan a descomponer la materia. Pero primero vamos a ver qué necesito para hacer composta. Si yo quiero evitar incendios en mi colonia, alrededor de mi casa, pues sí es muy importante identificar qué se puede compostar y qué no. Eso es lo primero, por eso está este taller aquí en el área de invitados por Global Shapers, porque lo primero es separar lo orgánico de lo inorgánico.
Si yo mezclo plásticos con hojas y esa bolsa de basura se incendia, tengo la mezcla ideal de combustible derivado del petróleo y combustible de carbón para que se formen brasas y vuelen y también se forme un fuego intenso, caliente, ¿va? Entonces, ese calor intenso y ese fuego potente ayuda a que la materia, lo que sea comida, restos de hojas, se puedan romper. Si está frío, no, ahí se va a quedar congelado en el tiempo. Pero si está caliente, empieza a vibrar hasta que se rompen los enlaces y lo vemos como humo, lo vemos como vapor o lo vemos como las brasas. Entonces, para evitar eso, tenemos que identificar lo que son los desechos orgánicos, o sea, el resto de comida, lo que sobra de la cocina, todo lo que son cáscaras o lo que le salió moho, lo que ya no me vaya a comer yo, ¿va? Primero que nada, desechos orgánicos. Luego, forraje y podas. Eso es lo que estamos hablando aquí. Todo lo que sobre de las podas y lo que crece de la maleza, separarlo e hidratarlo. Eso es muy importante. Si lo dejo así seco y lo hago bulto, estoy teniendo un puño de carbón ahí para que se incendie con la primera chispita. Pero si hago el puño de podas y hojas y le riego una vez cada semana, fíjate, tiene que ser muy seguido, una vez cada semana, cada 2 semanas, esa agua se va a mantener atrapada y eso va a evitar que se pueda propagar el fuego rápidamente. Porque el agua es como el agua absorbe el calor, no es como es como un escudo básicamente ante el fuego. Y las hojas secas pues vuelven a absorber agua y eso evita que las brasas se propaguen. Porque como les decía, funciona como un escudo el agua. Los abonos verdes, en este caso de borrego, de conejo, de vaca, de caballo, de cualquiera funciona. Si no los tienen, no se preocupen. Con el simple hecho de los desechos orgánicos, funciona. Pero si quieren tener una composta de muy buena calidad, le pueden agregar pues desechos animales herbívoros. Eso es importante. Y los restos de café. Eso también, mucha gente pues es muy ávida del café, come mucho, muy seguido. Y eso es una buena recomendación. No tirarlo a la basura, mezclarlo con los restos de la tierra o con los restos orgánicos para proveer nitrógeno. Muchas veces decimos, oye, ¿por qué se me está muriendo el árbol? Pero no le echo nada más que agua y agua. Pues, ¿dónde están los nutrientes? Es como si yo solamente tomara agua. ¿Dónde está la comida realmente? ¿Va? Entonces, ¿dónde está la comida para las plantas? En esto, en lo que nosotros vemos como basura. Ese es el chip que debemos cambiar. Nosotros y las siguientes generaciones, más importante, para poder normalizarlo. Porque ahorita, como les digo, yo tengo 10 años hablando de esto y desde la primera vez que mezclé los desechos de mi casa con hojas. Pero en esos 10 años, pues hace 10 años muy pocas personas lo hacían y más en otros países. Pero ya ahorita ya empezó a haber una normalización y pues poco a poco nos damos cuenta de que estos son los responsables del mal olor del bote de basura. Entonces, si no quiero mal olor, si no quiero moscas, si no quiero ratas o cucarachas, pues separo y lo pongo afuera donde no me va a importar que haya pues, plagas, ¿va? Y además, esas plagas no van a tener la seguridad de las 4 paredes y un techo, entonces las aves y otros depredadores se van a encargar de ellos. Entonces estamos cerrando el ciclo. Muchas veces decimos, ay, pues el bote de basura está ahí todo apestoso. Pues porque mezclamos restos de plásticos y restos de plásticos llenos de comida también, con desechos orgánicos. Entonces hay mucha agua flotando. El agua se está evaporando de la comida, como les decía el ejemplo del plátano, se seca. Entonces esa agua que se evapora del plátano acarrea aromas y sabores, que a lo mejor nosotros nos dicen, guácala, huele mal, pero para una mosca, una cucaracha, una plaga, pues un manjar. Entonces recorre y llega hasta que pues llega a su objetivo. Para evitar eso, la composta es de los mejores aliados, ¿va? Entonces si tenemos restos de podas, servilletas, cartón, lo podemos usar como follaje y poda para mezclarlo con los desechos orgánicos. Entonces voy a tener materia verde y materia seca. La materia seca es todo lo de las podas y hojas, ¿va? O la materia verde es lo que yo le voy a tener que poner para que no se incendie. Esa es la clave. Si yo quisiera decir, no, pues
ahí se hacen solitas las hojas, pues le voy a tener que echar agua mínimo. ¿Por qué? Porque si no, ahí va a estar el carbón listo para prenderse. Pero si le echo agua, ya no va a haber tanto riesgo. Y si me quiero ahorrar el agua, más importante, me voy a agregarle desechos orgánicos, porque esos son pura agua, o sea, carbón y agua básicamente. Por eso se llaman carbohidratos, porque es carbón e hidratos del agua. Cuando nosotros prendemos esos carbohidratos, el agua se va y se queda el carbón, hasta que se acaba de quemar el carbón y me quedan los minerales, que son las cenizas. No sé si han visto la diferencia cuando se acaba el carbón de la carne asada, que está totalmente blanco. Bueno, pues ya no hay nada de carbón ahí. El carbón, por excelencia y químicamente, lo podemos ver por el color negro, ¿va? Conforme se va poniendo blanco, se eliminó todo el carbón y se fue como dióxido de carbono. Entonces, cuando las cenizas están blancas, ya no hay nada de combustible. Se fue. Solo me quedan las sales y los minerales. Que esos también, pues ya, los microorganismos y la naturaleza los utiliza también. Los utiliza como fertilizantes también, ¿va? Entonces, los desechos orgánicos, como les decía, los restos de comida los podemos dividir en 4, o sea, que son los grupos alimenticios principales: proteínas, carbohidratos, lípidos y agua, ¿va? Entonces, o en este caso, hidrocarburos o derivados del petróleo. Ahorita les explico esta parte. Los carbohidratos, como ya les decía, van a ser las hojas, las ramas, las raíces, todos esos vegetales que se me pudrieron son carbohidratos. Entonces, carbón y agua, más minerales, vitaminas que le sirven a las lombrices y a los otros insectos buenos, ¿va? Las proteínas son también, van a decir, no, pues que todo es agua, ¿no? Pues sí, la realidad es que si no hay agua, no hay vida, ¿va? Entonces, las proteínas también tienen agua, tienen hidrógeno y oxígeno, y ya con eso ya tienen agua. Entonces, ¿cuál es el problema de las proteínas o por qué no les recomiendo que las hagan composta si no tienen experiencia? Es que pueden oler a muerte. Todos no sé si se han dado cuenta cuando la diferencia de se me pudrió una manzana y pues huele a fermentado, a se me pudrió un pedazo de carne o un pescado que huele mal, ¿no? Ahí es donde está el problema. La cantidad de nitrógeno, esos grupos de aminoácidos huelen horrible. Entonces, ¿cómo evitamos que ese olor llegue a mi ambiente? Como el gatito, lo entierro con arena, con tierra, con restos de hojas, ¿sí? Y ya, así parece magia. Con que lo tapes, el agua no puede evaporarse y ahí se queda el aroma, ¿va? Entonces, eso es algo muy recomendado que si quieren, sí se puede, pero tienen que entender que tienen que tapar bien, lo tienen que enterrar bien para que se pueda descomponer, ¿va? Entonces, las proteínas pueden incluir quesos, pueden incluir pescados, piel, inclusive cabello, ¿va? Todo eso es proteína, todo se puede compostar, pero tienen que enterrarlo bien. Ahorita les voy a dar la clave para hacer una buena composta. Y por último, en lo que es natural. Esto no es natural, ahorita les digo lo otro. Esto en lo que es natural son los lípidos o las grasas, lo que es aceite, mantequilla, todo eso sí lo puedo echar a la composta. Muchas veces nos dicen, no tires aceite al drenaje, pero pues ¿dónde lo echo? Lo echo a la basura para que ahí sí se pueda prender. Imagínense cómo se va a prender el incendio de aceite, o peor aún, va a oler a rancio, va a oler mal, y las moscas y los otros pues van a ir a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues lo echo a la tierra, lo hago composta. ¿Por qué? Porque el aceite, bueno, eso mismo es carbón, hidrógeno y oxígeno. Igual que los demás. La única diferencia es la cantidad de carbón, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígeno. Eso es lo que diferencia de carne a azúcar a grasa. Todos químicamente somos lo mismo. Así que dicen por ahí que el universo es, nosotros somos el universo experimentándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque pues estamos hechos de átomos, estamos experimentando una realidad, vemos cómo se puede prender el fuego, pero pues no entendemos hasta que ya reunimos todo este conocimiento de todas las personas reunidas, ¿no? Y por otra parte, ya de lo no natural, estos fueron los 3 primeros naturales, todo esto se puede compostar: grasas, proteínas y carbohidratos. La diferencia es que las proteínas tengo que tener cuidado
porque pueden generar un olor desagradable. Si lo entierro bien, me evito eso. Lípidos y carbohidratos no hay tanto problema. Esos no huelen mal, de hecho huelen pues a fermento. Huelen como si fuera sidra, como si fuera vino echado a perder, vinagre. Entonces, al final de cuentas, pues sí, a lo mejor no va a ser muy agradable para tenerlo dentro de la casa, pero pues si está afuera a 5 metros, 3 metros, 2 metros de afuera, pues no hay tanto problema. Ahí es donde tenemos que entender que nuestra comodidad a veces es contaminante para el medio ambiente, ¿va? Hay que tratar de ver soluciones para necesidades incómodas y esta es una de ellas. Y ojo, no estoy inventando nada, son proyectos que se han hecho en otros países con éxito, y en otros estados, ni siquiera otros países. La única diferencia es pues, la comunidad, qué tan integrada se encuentra. Porque si yo no sé hacerlo, pues tengo que preguntar y a veces se me dificulta preguntar o pedir ayuda y ya no lo hago. Mejor se lo dejo al de la basura y ya. Entonces, ese es el problema. Una Global Shapers hace un año me decía que una de sus roomies ya no quería separar la basura. ¿Y qué beneficio tenía si separaba la basura y llega el camión y se los lleva juntos? Pues bueno, sí, no hay mucho beneficio ahí, pero imagínense en el tiradero municipal. Si yo mezclo latas, plásticos y restos de comida, ahí va a andar el pepenador, que es un oficio pues, respetable, ahí va a andar separando la basura de una a otra. Si yo separo lo orgánico de lo inorgánico, ya con eso, en 2 bolsas, ya estoy haciendo el 50% de trabajo. Que es bueno, separo la bolsa, plásticos, metales y eso, pero ya no tengo que tener contacto con el foco de infección de moho, bacterias y todo lo demás. ¿Va? Entonces, eso es lo mínimo que podemos hacer. Así, si no quiero hacer nada, no puedo hacer nada. Lo mismo, separo la basura, lo echo en la bolsa y lo orgánico lo echo en una bolsa resistente y le echo papel, cartón, todo para que se seque. Porque si solo echo el pedazo de carne, la grasa y todo ahí en una bolsa, va a tener un foco de infección porque va a haber bacterias y eso. Entonces tengo que hacer un poquito. Lo mejor que pueden hacer es tener un tambo grande de basura común y otro tambo mediano donde le echen orgánico y cada que le echen orgánico le tapen con hojas o le tapen con tierra. Y después de 8 meses van a tener un tambo lleno de composta que pueden usar para sus plantas, pueden regalarlo, inclusive ir a aventarlo al parque, ya no va a ser contaminante. Esa es toda la diferencia. La materia verde y la materia seca. ¿Va? Y nada más como recomendación o como comentario, muchos de los alimentos que consumimos ya tienen colorantes artificiales derivados del petróleo. La naturaleza los puede descomponer. Batalla, pero sí los puede descomponer. Los hongos están encargados para, al final de cuentas sigue siendo carbón, hidrógeno y oxígeno. La diferencia es que es mucho carbón, mucho hidrógeno y mucho oxígeno. Entonces batallan más. Pero los hongos, bacterias, tienen mecanismos de digestión que sí los pueden romper. El problema es cuando aventamos mucho. Ahí es donde se vuelve difícil. Para el microorganismo. Creo que... Sí tenía todavía más. Sí. Bueno, este es el ejemplo que les mencionaba. Si nos vamos a lo que es el carbohidrato, podemos tener diferentes ejemplos de carbohidratos. Madera, o sea, celulosa. Glucógeno, o sea, el carbohidrato que encontramos en los animales. Y almidón, o sea, el trigo, la papa, el pan. ¿Sí? Al final de cuentas, y la amilosa, que esa es una enzima. Ahorita les digo. Todos están hechos de lo mismo. Carbono, hidrógeno y oxígeno. La diferencia para ver qué tan sólido va a ser, si lo puedo digerir o no, cómo está acomodado. Esa es la única diferencia. Mi ácido estomacal y mi sistema digestivo no puede romper un acomodo tan compacto, pero sí puede romper un acomodo que tenga espacios donde hay aire o donde va a haber agua. Así lo puede romper. Se vuelve más sencillo. Por eso va a haber ciertos animales, como les decía, las termitas, que como tienen una boquita bien pequeña y tienen ácidos y enzimas en el estómago diferentes, pues van rompiendo de uno por uno y es donde se va haciendo más fácil transformarlo en glucosa.
Si no habían escuchado, la glucosa es la azúcar más pequeña que existe y es la que tenemos en la sangre. Entonces, al final de cuentas, todo lo que podamos, todo lo que es carbohidrato, lo único que va a pasar a la sangre es uno de estos. ¿Va? Entonces, ¿qué necesito para hacer composta? Como les mencionaba ya, los materiales secos, forraje, podas, cenizas, papel, cartón, madera, o todo lo que sea seco y orgánico. Si estamos hablando de inorgánico, pues plásticos, metales, todo eso no me sirve de nada. Me sirve para hacer la estructura donde voy a hacer la composta, una cerca o algo así. Entonces, si pusieron atención a los materiales verdes, es restos de comida, carne, grasas, todo eso, pero bien mezclado con los materiales secos. Y una vez que ya tenemos esos materiales o esos ingredientes, lo café y lo verde, pasamos a qué voy a necesitar de herramientas para hacer la composta. Pues para empezar, ganas, ¿no? Es lo más importante, porque pues si no, no sirve de nada. Lo mínimo separo la basura en bolsas, ¿no? Como les dije. Pero si realmente quiero, para empezar, a poner mi granito de arena y tener abono de muy buena calidad, de la mejor calidad que se puedan imaginar, no van a comprar ningún abono mejor que el que ustedes pueden hacer. Eso sí les puedo asegurar. Entonces, ¿qué necesito? Mínimo una pala. Con eso es suficiente. Pero pues puede ser un pico, puede ser un asadón y todas las herramientas que nos mencionaban ahorita en la primera exposición. Agua, sol y al menos, o sea, y esto se me hace una muy buena cantidad, 1 metro cuadrado. Desde una cubeta es suficiente, ¿eh? Una cubeta pueden empezar a hacer composta. Se los digo por experiencia que yo lo aplico aquí en Tijuana como servicio privado. Las personas que separan lo orgánico no termina siendo más de 30 a 60 litros, dependiendo de las personas que vivan en la casa. Si es una familia de 4 hasta 6 personas, terminan siendo lo que fueran 3 cubetas por mes. Y se me hace mucho, porque la realidad es que le ponen seco para que se vaya secando. Le ponen aserrín para que se vaya secando. Entonces eso aumenta el volumen. Pero la realidad es que una casa de 4 personas genera 30, 40 litros de residuo orgánico. O sea, 2 cubetas. Eso se transforma a una cubeta de abono de muy buena calidad. ¿Va? 1 metro cuadrado es cuando ya es, podríamos decir, un centro de compostaje comunitario, un parque o una privada donde ya se ponen de acuerdo varios vecinos. Eso ya los dije. Esa es la clave, que es lo que quería llegar. Para poder hacer una buena composta que no tenga insectos negativos o plagas, que se descomponga en 2 a 3 meses y que tenga que regar solamente una vez cada 2 semanas, y eso se me hace mucho, es 2 partes de café por una de verde. O sea, 2 cubetas de hojas por una cubeta de restos de comida, 2 palas de hojas por una pala de resto de comida. O sea, 2 partes de café por una de verde. Esto es clave. Les digo que porque en estos 10 años, apenas en los últimos 5, 4, les puedo decir que la aplico con esta proporción siempre y no hay falla. Y la he compartido y es el proceso que utilizamos en la empresa que les menciono, que se llama Biopet. Y las personas pues no hemos tenido ninguna queja, siempre y cuando apliquen las 2 partes de café. Que eso también puede, si lo hacen en una cubeta, es tan sencillo como cada vez que le agreguen restos de comida, taparlo. Puede ser con tierra, arena, hojas, lo que sea, pero que se haga al menos 1 pulgada o 2.5 centímetros de cobertura. Eso va a evitar que el agua se evapore y huela mal. Con eso es suficiente para evitar que se generen plagas, malos aromas y pues ahora sí que posibles focos de infección. ¿Dónde es el mejor lugar para poner la composta? Les mencionaba pues a 2 o 3 metros del patio, o si están en un departamento se vuelve un poquito más difícil, pero lo pueden poner en el cuarto de lavado, en la parte exterior, donde no haya corrientes de aire y donde esté tibio. Lo ideal es que esté tibio para que los microorganismos puedan seguir activos. Es como nosotros, si está haciendo frío, pues quiero estar acostado y dormido y sin hacer nada. Pero si está calientito, tengo hambre, quiero tomar agua, quiero estar activo, ¿sí? Y la manera nos dice,
escoger la zona adecuada de compostaje es clave a la hora de iniciar un proyecto de materia orgánica. Y pues bueno, sería prácticamente los pasos, como ya se los he mencionado a lo largo de este tiempo, es conseguir la materia prima, materia verde y materia café, las herramientas y el espacio donde vaya a ser la composta, una cubeta o mi patio, o en un área aislada de corrientes de aire cerca de la casa. O sea, si lo quiero poner afuera, que no haya ventanas cerca o que no haya puertas que vaya a entrar aire. Si es aire de salida, no pasa nada. Pero si es aire que entra a la casa, pues pudiera haber riesgos de que pues algún insecto se vaya por ahí. Pero como les digo, si mezclan bien lo café y lo verde, de aromas no van a tener ningún problema. ¿Va? Acomodar capas. Ok, aquí también es ya para cerrar lo importante. Si yo quiero hacer una composta, hay diferentes métodos. Puede ser en la cubeta, como les decía, puede ser directamente al suelo, o puede ser en camas elevadas, donde ya pongo en la cama elevada, por ejemplo, hago la maceta, una maceta cualquiera, y le pongo, divido la maceta en 3. Y en la primera parte de abajo, en 1/3, le pongo lo que es la materia verde, o sea, los restos de comida, con la materia seca. Y ya en la parte de arriba, ya le pongo tierra de jardín, porque conforme las raíces vayan bajando, van a ayudar a que el proceso de compostaje se haga más rápido. Pero es importante mencionar que de tierra deben de ser 6 pulgadas o 15 centímetros, ¿sí? Para que las raíces puedan llegar bien al fondo. Y si es una cubeta, solamente tengo que agregar desecho orgánico, la capa de seco, desecho orgánico, la capa de seco, hasta que se llene la cubeta. Se llena la cubeta, la tapamos y la dejamos reposar 1 mes. Pasado ese mes, la sacamos y la mezclamos y la dejamos airear un rato y ya va a estar listo para mezclar con otra maceta o con restos de tierra de otro tipo. O sea, ya la puedo mezclar y enriquecer la tierra que ya tenía ahí seca, ¿no? Ok, y deben de regar esa composta, esa montaña de residuos secos y verdes, se debe de regar con agua al menos una vez cada 2 semanas, o dependiendo si estoy en un lugar muy húmedo o si es invierno, una vez al mes. Una pregunta. Sí. ¿Puedo regar eso con el agua que sale de la lavadora usando un jabón? Ajá, muy buena pregunta. Biodegradable. Sí, muy buena pregunta. Mato esos insectos. Suavitel y todo eso, sí, es muy buena pregunta. La realidad es que la vida microscópica es muy resistente. Tendrías que pasarle fuego por 1 hora, o sea, hacer una fogata ahí para que se muriera todo. Entonces, si hablamos de agua con jabón, el agua va a tener una acidez diferente, ¿sí? Porque eso es lo que permite lavar. Así que, si la quieres utilizar el agua directo de la lavadora, sí se puede, sí, sin problemas. Solo tienes que asegurarte de que el jabón sea lo más biodegradable posible, los del Foca, el jabonzote, los jabones potásicos que le llaman. Si es de esos, sí, sin problemas, lo puedes regar. Lo único es que la acidez de la composta te va a dar juego para que le eches más ácido. O sea, le vas a poder aventar cáscaras de naranja, cáscaras de cualquier limón y todo eso sin problemas. No te vas a preocupar de que está muy ácido. Pero si no le agregaras algo así como el agua de la lavadora alcalina, pues a lo mejor pudiera estar muy ácida la composta. Eso se arregla mezclando con más hojas, nada más. Porque las hojas secas ya traen esa alcalinidad. Entonces sí puedes con el agua de la lavadora, el agua del trapear también. Al final de cuentas todo ese polvo... Pero por ejemplo en el agua de trapear uso pinol, ¿no? Ajá, polvos son lo mismo. ¿Qué es el pinol? Resinas. ¿Qué son las resinas? Grasas. Entonces, sí se puede. Sí, todo lo que sea agua les va a servir. Ahí sí estaría muy difícil para mí decirles que el resto de agua no la pueden usar y aventarla a la composta, a menos de que tuviera aceite de carro, algo así que ya fuera más difícil de degradar. El cloro igual modifica el pH. A lo que voy es de que si tú le agregas agua con cloro, obviamente pues no usamos una concentración muy elevada, ¿no? No es el cloro directo, es agua diluida. Como es agua diluida, lo vas a poder echar
a lo mejor vas a afectar un día las bacterias que hay, pero al día siguiente las que sobrevivieron van a empezar a reproducirse y a reproducirse. Entonces, como te lo digo, la vida es muy resistente, siempre y cuando tengan el alimento y agua. Entonces, sin miedo, avéntale el agua del atrapeador, de la lavadora, lo que sobre, el agua del caldo, el agua de la papa, todo lo que te sobre de la cocina lo puedes agregar directo a la composta. Sí. El agua de la pasta, todo eso. Así tenga aceites. Lo único que sí les recomendaría es la sal, que no tenga extremadamente cantidades de condimentos y sal, para que ahora sí que la sal sí afecta un poquito más que el pinol o que el cloro inclusive. La sal puede ser inclusive herbicida. Si yo agarro un puño de sal y se lo pongo a malezas, se secan y se dejan de crecer, y ahí sí se secan a un punto donde se mueren. No es como que vayan a volver a revivir. Tendría que pasar un tiempo donde toda esa sal se diluya con las lluvias para que pueda volver a crecer. Entonces, sí, sin miedo, pónganle todo tipo de agua, desechos líquidos, se los van a agregar, pero ya en la composta. Si es en la cubeta, pues le van a tener que agregar más seco y ya. Le van a tener que agregar más acerrín, más hojas, más restos de tierra para que absorba ese líquido y ya. Es muy importante que no esté empapada la composta, que no esté estancada, que se sienta como un día después de lluvia, que le puedes agarrar un puño de tierra y exprimirlo y va a caer un poquito de gotitas, pero no va a salir un chorro de líquido, porque eso ya es un problema. Eso sí puede hacer que las bacterias crezcan de manera descontrolada y pues me tendría que lavar muy bien las manos y ya. Al final de cuentas es parte de lo ancestral que por algún momento dejamos de lado, el transformar nuestra basura orgánica, ¿va? Así que como cierre, la diferencia de incinerar a compostar es que cuando nosotros incineramos o quemamos, estamos rompiendo los enlaces de la comida, de las hojas, y eso lo transforma. O sea, deja de ser carbohidrato, deja de ser proteína, deja de ser lípido. Pero cuando hago composta, no llega a ese grado de descomposición y sigo teniendo aminoácidos, sigo teniendo ácidos grasos, sigo teniendo carbohidratos que las plantas absorben y crecen muy bien. Entonces, por eso les digo que si están acostumbrados o alguna vez han comprado tierra, pues están a la merced de lo que les vendan, la calidad de tierra que les vendan. Pero si ustedes hacen la composta, ustedes hacen la tierra, van a tener como un concentrado de abono, un concentrado de tierra, que ese concentrado lo puedo diluir al grado que yo necesite. Porque las plantas pues sí tienen una diferencia nutricional, pero pues yo tengo ahí el concentrado que lo puedo ir diluyendo. Así que sí es muy sencillo, es reconfortante, te da mucho orgullo el decir, pues ya no, si sacaba la basura una vez a la semana, ya la estoy sacando una vez cada 2 semanas. Porque estos son datos que he comprobado aquí en Tijuana. Y en la teoría me dice que en todo el mundo estamos iguales. El bote de basura doméstico es 50 a 70% orgánico. Así, entre papeles, entre restos de comida, entre polvo y pelos y todo eso, es orgánico. Entonces, si yo separo eso de la línea de desechos, pues ya estoy eliminando 50, 70% de basura que terminaría en el basurero y hace todo un ciclo que pues, por algo estamos aquí, ¿no? Entonces, si separo eso, estoy evitando que el gobierno gaste tanta gasolina en transportar residuos, que los trabajadores de basura, de los recolectores de basura, no tengan que lidiar con malos aromas ni con posibles focos de infección, que digamos, pues ¿de qué me afecta a mí ese foco de infección del recolector de basura? Pues así como la pandemia. Se va pasando de uno en uno, y al rato ébola, los parásitos, y está complejo, ¿no? Pero algo tan simple como separar lo orgánico puede empezar a cortar esa cadena. ¿Y quién lo va a hacer? Pues nadie más que nosotros. De uno en uno. Ahí sí es donde, a menos de que nos los prohibiera el gobierno, que hey, ya no te van a recolectar la basura si tiene hojas o si tiene restos de comida, ahí es donde haríamos algo. Obligados apenas. Entonces, pues qué mejor que pues decir ya lo hacía antes, ¿no? Hasta que llegue ese punto de me obligan y ahora ¿cómo lo voy a hacer?
O sea, al menos ustedes que están aquí ya van a tener una noción. Decir, bueno, una vez me dijeron que lo puedo empezar a separar, pues ya no los va a agarrar de sorpresa. Esto no, va a pasar. Eso en 5, 10 o 15 años va a ser obligatorio. Como les decía, la comida es agua. Y si queremos dejar de tirar agua, tenemos que empezar a dejar de tirar comida, ¿no? Entonces, creo que ya se ha tratado por mi parte. Si tienen alguna pregunta o duda, estoy a la orden. Adelante. La parte seca se puede hacer tipo con hojas de cuaderno, con cartón, con papel de baño. Sí, todo eso es muy interesante esa pregunta, Dan, porque pensamos, ¿qué es el papel, no? O sea, ¿qué es el papel? ¿Qué diferencia hay en el papel de la madera a el papel de las hojas del cuaderno o este papel? Este sigue siendo papel al final de cuentas. La única diferencia es de que trae un recubrimiento plástico y la cantidad de tinta. Como les decía en la imagen donde están los derivados del petróleo. Esos compuestos, los hongos y bacterias batallan un poquito más en descomponerlos. Entonces, si yo tengo cantidades muy elevadas de carbón y hidrógeno y así, voy a tener que tener más hongos, más bacterias, más vida que esté haciendo su trabajo y rompiendo. Y se vuelve un poquito más tardado, nada más. Entonces, sí se puede, pero tardaría más tiempo. O sea, puede que a los 6 meses vas a seguir viendo restos. Así de un pedacito que va a tener un color más opaco y a lo mejor va a estar más delgadito, pero ahí va a seguir un pedacito. Entonces, ese pedacito es la capa de plástico o la capa de cera. Porque muy probablemente es cera, un tipo de cera también. La cera es más difícil de degradar que las grasas. Pero sí se puede con todo tipo de papel. Lo único que se recomienda es que no tenga una capa muy gruesa de plástico, que no tenga nada de plástico, sería lo ideal, que no tenga tantos colores, eso también se recomienda. Se los digo por experiencia que sí se puede usar, nada más tengo que asegurarme de romperlo para que el agua pueda pues, evitar esa capa plástica y pueda entrar. Entonces, al entrar el agua se empieza, es como cuando pongo mis dedos en el agua y se hinchan. Y parece que pues los puedo así jalar. Pues igual, con esto en cuanto entre el contacto con el agua se va a hinchar y va a ser más sencillo de romper esos enlaces. Entonces, sí, puede usar cualquier material seco como papel, cartón, servilletas, como les decía, tierra, restos de hojas, paja, acerrín, cualquiera. Yo en lo personal utilizo acerrín de pino, que lo regalan en las madererías. Si tienen alguna cerca, pues pueden ir y, oye, ¿no tienes acerrín? Ah, sí, ahí está en la bolsa. Nada más tú agárralo y ya. O pues si quieren invertir, pues en Home Depot las venden como en 50 pesos, una bolsona. Entonces funciona también. Yo les recomiendo en lo personal que hagan comunidad y vayan pues a una carpintería o busquen en Facebook, ¿quién tiene una carpintería? Me ocupo acerrín y no quiero pagar. Y ya pues alguien se los va a dar, eso es de ley. Si no acerrín, pues hojas, cualquier material secante, que puede ser inclusive cuando se me llena de gorgojos la harina, todo eso, también puedo aventársela. Al final de cuentas, todo lo que sea carbohidrato, proteína o lípido, se va a poder hacer composta. Esa es la respuesta de que sí lo podía hacer papel, ¿verdad? Sí, entonces sí puedes. Y otra cosa, ¿es tipo la misma metodología que funciona con un baño seco? Sí, exactamente la misma. Ese es el siguiente paso. yo les digo lo de la empresa que se llama Biopet. Lo empecé con esa idea de poder ofrecer servicio de baño seco al Valle de Guadalupe y a los lugares donde no hay drenaje, ¿no? Porque una fosa es un foco de infección al final de cuentas, porque estás acumulando todos los desechos verdes, porque estamos hablando de excremento y orina. Entonces es agua, es pura agua. Entonces al haber tanta agua acumulada, las bacterias, mohos, crecen de manera descontrolada. Entonces es como si hubiera una manada de vacas contra un puma. ¿Sí me explico? Así sea un puma muy fuerte, va a batallar para agarrar una vaca, porque entre 10 vacas van a estar ahí defendiéndose el toro y todo. Así es a nivel microscópico. ¿Sí? Así también. Sí se puede. Sí aplica. Sí. Por ejemplo, si tengo muchas hojas, ves que ahorita ha habido movimiento y Sí. caen. A la parte de atrás tengo un árbol y caen muchas hojas. ¿Cómo le puedo hacer para que no se
suelo o se descomponga más rápido. Aquí hay varias maneras. Puedes ponerlo, una de las más sencillas y más rápidas, pero ocupas herramienta, es ponerlo dentro de una cubeta, un tambo y cortarlo. Cortarlo hasta el punto de que, bueno, es lo mismo. Si yo tengo una hoja de papel y la intento mojar, pues va a tener que recorrer desde todos los extremos el agua. Pero si la rompo y la rompo y la rompo, van a ser pedacitos pequeños, entonces el agua va a entrar más rápido. Necesitas primero romper esas hojas para que se puedan descomponer más rápido. O lo que es más sencillo y es menos trabajo, mezclarlo con los restos orgánicos y a la hora de estarlos mezclando se van a ir pegando, se van a ir impregnando de agua y se va a hacer una especie de lodo. Pues ese lodo ya lo dejas ahí tapado, lo puedes tapar con más hojas o con una lona o con una cobija o algo así para que se retenga la humedad, y esa humedad va a ser lo mismo que les decía, va a hinchar las hojas y las va a romper. Entonces, la manera más rápida es romperlo con una misma pala o enterrarlas. Hacer un pequeño huequito del tamaño de una cubeta, echarlas y ir regando. Al final de cuentas, lo que necesitas es hidratar esas hojas para que se puedan romper y se vayan a hacer suelo de nuevo. Porque si las dejas ahí amontonadas y están secas, primero que nada van a ser ligeras. Entonces, un aironazo y se van a ir todas, ¿va? Y le echas una regada, el agua funciona, hasta cierto grado genera un magnetismo que hace que se mantengan pegadas. Es como cuando pegamos dos hojas de papel o pego algo mojado al vidrio, se va a quedar pegado ahí. Es lo mismo una hoja con otra hoja. Entonces, creo que no han visto aquí. Si el fuego es calor, oxígeno y combustible. Entonces, el combustible son las hojas, el oxígeno ya está en el aire y la chispa o el calor, pues es lo que puede ocurrir donde se vuelve un problema. Entonces, necesitamos evitar esa chispa o ese calor. ¿Cómo lo evitamos? Manteniendo cubierto o manteniendo tapado de más tierra. Si por ejemplo, la montaña tiene 1 metro así, menos de 1 metro, y la tapas de tierra, a la semana ya va a estar a la mitad. Porque el agua que están liberando las hojas se va a quedar atrapada. Y eso es, el agua como de nuevo, si no hay agua no hay vida, y si no hay agua no hay microorganismos, ¿va? Entonces, si hay agua, los microorganismos van a romper y se va a hacer ese polvito que conocemos como tierra o suelo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que los mezcles con los restos de cocina, con lo que sea que salga de la cocina. Y si no hay mucho, pues enterrarlos en un espacio o en una cubeta. Como lo más sencillo que te diría si no tienes tierra en el patio, una cubeta y aplanarlos. ¿Por qué? Porque al aplanarlos el oxígeno se va. Y por ejemplo, si tiene un beneficio, o sea, por ejemplo, ahí donde están los árboles y eso, ¿no? Sí. O sea, normalmente tratamos de dejar las hojas como, según nosotros, como para que se hidrate el suelo. Sí. Porque antes los barríamos y se quedaba aquí la tierra pelona. Ahora lo que estábamos haciendo es así como que dejar todas las hojas ahí, sí, partiéndolas en la tierra, mojándolas. Pero sí tiene un beneficio, o para el suelo. Sí, ¿no? Para toda la vida. Sí. Por lo mismo de que si yo, como dicen, recojo las hojas y hago una montaña, eso no pasa en la naturaleza, al final de cuentas. La naturaleza se quedan así en todo el patio y en todo el bosque. Entonces, los insectos muchas veces buscan refugio abajo de esas áreas. Entonces, la biodiversidad que se va a crear en tu patio va a permitir que cada vez más rápido se descompongan las hojas. Entonces, por eso, como pues van décadas, me imagino, desde que llegamos a Tijuana en los pobladores, empezamos a querer tener nuestro espacio pues lo más limpio de roedores y de serpientes y de todo eso. Por eso limpiamos, para mantener fuera esas plagas. Pero en el patio y ahorita en estas situaciones, pues queremos que regrese esa biodiversidad. Entonces, sí, lo que pueden hacer es dejarlas así esparcidas, regar y poner una capa encima, una capa de tierra de jardín. O sea, ¿a qué voy? Es conseguir tierra de un parque, una cubeta o de afuera de la ciudad y aventar a todo alrededor, porque esos son microorganismos. Están inoculando las hojas para que rápidamente se rompan con las nuevas bacterias que le acaban de agregar. Entonces, sí, yo les recomendaría que las dejaran así esparcidas y
les pusieran una capita de tierra de campo, o de aquí de la presa, un puñito, una cubetita de tierra, y la esparcieran y regaran una vez a la semana. Eso va a hacer que en 3 semanas empiecen a ver que ya cambian de color las hojas a café, a negro, marrón, oscuro, así, y siguen flexibles. Eso es importante, tienen que seguir flexibles. Ya están cargadas de bacterias. Entonces eso es lo importante. De los incendios que comentaron, Sí. a lo mejor sale contraproducente, ¿no? No, es que, bueno, vamos a lo mismo. Si estamos hablando de que es una capita de, pues, 3, 4 hojitas de alto, no pasa nada. Pero si estamos hablando ya de medio metro de hojas, el espacio que hay, sí, si es una capita, no va a pasar nada, vamos a lo mismo. Siempre va a haber riesgo, pero, pues, no, si mantengo hidratadas la capa de abajo, o la humedad de abajo, va a evitar que prendan. Solo se va a prender, es como cuando quiero prender leña mojada. Va a batallar un buen. Voy a tener que estar ahí metiéndole calor hasta que prenda. O sea, eso es donde se vuelve más complicado. Entonces, sí, yo sí les recomiendo que las dejen así, solo que rieguen una vez a la semana y si no tienen un patio vivo, por así decirlo, que vayan a un lugar natural, agarren un poquito de tierra, un puñito, y lo esparzan en su patio para que esas bacterias se crezcan en su patio y tengan bacterias positivas. No digo que vayan por costales y costales, no, con un poquito es suficiente porque las bacterias es lo que queremos. No queremos la tierra, queremos las bacterias que hay en la tierra. Y eso hasta con un puñito es suficiente. Muchas veces lo que hacen en agricultura ya más especializada es que van a la sierra, agarran una cubeta y luego hacen un tambo de 200 litros de jugo. O sea, le echan agua, melaza y harina y todo eso y le avientan las bacterias. Entonces las bacterias crecen en el jugo y ese jugo lo usan para regar. Y ya, las bacterias están en el jugo. Entonces al final de cuentas, pues ahí va. Se hace un ciclo, pues. ¿Quieren preguntar algo? Sí, yo, por ejemplo, ahorita mencionabas que cuando haces tu meta de composta, se tarda más o menos un mes, unas semanas, y ya eso lo puedes ir como, o sea, eso te va a rendir, pues. Lo puedes diluir, sí. Ajá, se puede diluir. Entonces, por ejemplo, si yo produzco basura pues, prácticamente diario, todo momento, entonces no sé cómo que se queda esa composta, o sea, si es un proceso que se pueda mantener como sostenible, si lo quieres así, o sea, que no me quede con 5 cubetas de composta ya. Volvemos a lo mismo, sí, te entiendo esa parte. Sí, y por experiencia, les digo que cuando ya agarras el vuelo, pues vas a tener tierra de sobra. Sí, ahí es donde si yo no soy el chico de las plantas o no me gustan las plantas, pero quiero poner mi granito, pues esa composta pues voy y la aviento al parque y ya, o voy y la aviento a un árbol y ya. O sea, al final de cuentas pues la regalas, la vacías, pues ya no es basura, pues. Va a empezar, las hojas no son basura, desde ahí, ¿va? Entonces, sí puede llegar a pasar, pero desde el primer momento, digamos, 2 personas al año no van a sacar más de 12 cubetas. Y eso se me hace mucho, ¿va? Entonces, esas 12 cubetas, acuérdense que hay agua. El agua se va y perdemos mínimo la mitad. Entonces, si tengo 12 cubetas de basura o de residuos, voy a tener, ya después de los 3 meses o después de ya que haga todo el proceso, voy a tener 6 cubetas de tierra. Y ya. Ya esa tierra, pues le puedo hacer lo que yo quiera, pues tirarla, regalarla, aventarla al parque. No. Exactamente. Por eso tienen que, a eso es a lo que voy, por eso tienen que no oler feo desde que usen la receta que les acabo de dar. Ya con eso. Y a la hora de dejarlo reposar, miren, me va a escuchar hasta raro, pero te vuelves, y eso está comprobado, no lo digo yo, que la tierra tiene bacterias que al olerlas nosotros nos dan hormonas de la felicidad, endorfinas. Entonces te vas haciendo, pues no decir otra palabra, te vas haciendo hábito, te gusta estar manejando la tierra porque pues te hace sentir bien. Y eso está comprobado, no nada más nosotros, los animales, las personas. Al estar en contacto con la tierra se liberan aromas que neurológicamente liberan hormonas. Entonces, por eso dicen que las personas que viven más de 100 años todas han hecho jardinería. Entonces, pues
Tiene una relación endocrina de nuestros órganos. Entonces sí. Yo les recomiendo que hagan compost mínimo. Mínimo se ponen en la basura. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Solo igual si pueden. Bueno, adelante. Perdón. Sí, adelante. Bueno, ya nada más como pregunta que siempre he tenido. ¿Es correcto usar, tirar el papel de baño a la taza? O no, o al bote. Va. Miren, ahí es un tema controversial. Yo, en lo personal, el papel de baño está diseñado para irse por la taza. Sí. Pero si mis tuberías son más de 50, 30 años, a lo mejor hay un riesgo. O sea, tengo que evaluar varios factores. Si es un departamento nuevo, un departamento de 20 años, va a tener tuberías gruesas que el papel se va a ir. Imagínense, si se van desechos, que no se vaya el papel, que es flexible. Tendría que aventar un pedazote de papel así compactado, y en algún momento se va a deshacer. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El papel no es más que la celulosa que vemos aquí. Entonces, se va rompiendo de pedacito por pedacito por pedacito por pedacito. Entonces, tiene que evaluar sus tuberías. Pero digamos, contamina menos si lo echo al... Sí, definitivamente sí. No lo puedo decir de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué es el excremento más que biomoléculas descompuestas? ¿Y qué es el papel más que azúcar? Carbohidrato. Se deshace. Y termina. El problema es la cantidad excesiva que usamos de papel también. Que también a veces pues ni ocupamos tanto y ya toda la mano envuelta, ¿no? O sea, esos son los problemas, los malos hábitos y los excesos. Pero biológica y biomolecularmente hablando, es mejor tirar la taza. Porque no hay, volvamos a lo mismo, esto es, hablando de papel, es materia café. Y si lo tiro a la basura y se va al tiradero, pues es combustible, que en algún momento se va a prender, y se va a prender con todo lo que haya, y peor aún, se va a respirar, y todas las bacterias que no murieron en el fuego, pues sí se van al aire. En mi perspectiva sí es más ecológico que se vaya y que las bacterias del agua la descompongan. El problema también viene con la ética del fabricante, que para hacer blanco el papel tienen que ponerle químicos. Entonces, ¿qué tipo de papel uso? Y así. Así que lo ideal es, como decía, el baño seco. En el baño seco se va todo, incluido el papel. Así que, pues sí, todavía no llegamos a ese punto. Así que, pues se lo dejo a su criterio, como le dijeron hace rato. Sí. Si las tuberías están bien, sí se pueden. Pero vamos a lo mismo, tienen que asegurarse de que el papel no tiene, hay unos que tienen hasta triple capa. Entonces, esos ya se vuelven más